La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Desde Berlín nos escucha Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. ¿Qué temperatura empieza a hacer en Alemania? ¿Fresco invernal? Sí, empieza a hacer frío. Cuando me he despertado estaba lloviendo a cántaros. Ahora menos, pero ya el gris se ha instalado en Berlín, este otoño berlinés. Sí, seguramente se queda ahí para al menos 6 meses, ¿no? Que esta mañana, mira, hace unos minutos hablábamos de esta gran manifestación que hay en Madrid por el problema de la vivienda. Hoy también en el periódico publicáis en El País un reportaje muy amplio, o reportajes amplios sobre esta cuestión, que yo comparto desde luego, que es la gran cuestión del estado del bienestar, desde luego de este, iba a decir principio del siglo, pero ya no estamos al principio del siglo. Y tú contribuyes con un reportaje sobre Viena. Hemos hablado mucho sobre Austria, política, extrema derecha, pero no habíamos hablado sobre Austria, vivienda. Y leyendo tu reportaje, Marc, no sé si llamarlo ejemplo, pero sí es una opción que quizá otros municipios deberían investigar, ¿no? Sí, es una opción y yo creo que es un modelo con todos los límites y las particularidades que tiene Viena, ¿no? Y bueno, me fui a Viena para intentar entenderlo y explicarlo, ¿no? Y si quieres te lo resumo rápido. ¿Qué sucede en Viena? En Viena sucede que el ayuntamiento es propietario de una gran parte del parque inmobiliario, podríamos decir, de la ciudad. Y la mayoría de pisos son de alquiler, y son de alquileres muy baratos. Son propiedad del ayuntamiento y los precios son bajos. Y es relativamente sencillo obtener uno de esta vivienda pública. Vivienda social, sería vivienda social. La particularidad de Viena es que no es vivienda social para las personas con menos ingresos, es vivienda social para las clases medias. Hasta el 80% de residentes en Viena reúnen las condiciones para poder acceder a estos pisos, y esto, bueno, con el modelo vienés de vivienda, mucha vivienda pública y mucho terreno público del ayuntamiento, se ha conseguido que la vivienda sea accesible, que sea de alquiler y que el porcentaje que representa el alquiler en los salarios de los vieneses sea relativamente bajo comparado con las otras grandes capitales, Madrid, Barcelona, París, Berlín. Y esto permita, bueno, otro tipo de vida, ¿no? Porque cuando uno dedica un tercio del salario al alquiler o hasta la mitad o tanto, ¿no? Pues la vida es muy distinta cuando es un 10%, un 5%. Y esto es muy interesante porque, claro, podríamos decir, mira, qué bien, Viena, lo copiamos y todo. Bueno, hay una tradición, y esto me lo decían en Viena, incluso los responsables del ayuntamiento, que se remonta hace un siglo. En los años 20, en Viena, termina la Primera Guerra Mundial. Se hunde el imperio austrohúngaro. Viena pasa de ser la capital de un imperio a ser la capital de un país pequeñito, ¿no? Pero en Viena llegan al gobierno los socialdemócratas, y los socialdemócratas ponen en marcha un plan de construcción de vivienda pública enorme, que es la base de lo que ahora existe. Y es muy interesante. Recomiendo a quien visite Viena que vaya a ver los edificios de los años 20 y 30 construidos por la Viena. Le llamaban la Viena Roja. Bueno, el edificio se llama Karl Marx, ¿no? Uno de los edificios en los que estuvimos, con Jaime Villanueva, el fotoperiodista que me acompañó, es el edificio Karl Marx, que realmente vale la pena verlo. Es el más largo de Europa, dices tú, en longitud. Pero sí, claro, hay una polémica ahí, y es el precio del alquiler, porque el ayuntamiento fija el mismo precio para quien gana 1.000 euros o para quien gana 3.000 y pico. Quiero decir que no, el peso que tiene en tu sueldo es mucho mayor. Ellos dicen, o ellos argumentan, que así no se crean guetos, ¿no? Sí, esto es muy interesante y es una crítica que yo creo que es una crítica legítima y que tiene fundamento,
que es que todo el mundo paga igual. Y, por ejemplo, hablamos con un periodista que ha escrito libros sobre esta cuestión y él entró en su piso a los 20 años pagando 300, bueno, ahora paga 300 y pico euros por, creo que, lo digo de memoria, 50-60 metros cuadrados. Pero claro, uno en la vida, hay personas que en la vida prosperan, que ganan más, que se hacen ricos, no es el caso de este periodista, pero hay ejemplos de ricos que pagan 400 euros de alquiler y dices, esto es injusto, ¿no? Pero, es lo que tú dices, esto favorece la mezcla social. En los pisos, en los barrios, en Viena dicen que uno no puede saber de qué clase social eres tú, si tú le dices dónde vives, ¿no? Porque no hay el barrio rico, el barrio pobre, no hay el edificio rico, el edificio pobre. Y esto a mí me venía una y otra vez con el ejemplo de París, ¿no? Que ellos tienen la imagen de París de la banlieue, ¿no? Y de los guetos de la banlieue. Nosotros no queremos ser París y con este sistema no somos París. Es muy interesante el ejemplo, muy interesante el reportaje y desde luego estamos en un mundo en el que hacen falta como mínimo soluciones imaginativas. Pues mira, vamos a hablar de una ciudad en concreto con alguien que la conoce muy bien y que ha visto cómo es su evolución. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Cualquiera diría que vamos a hablar de París, pero no es el caso, Marc, porque has escogido La Vie en Rose. Porque la canta Bola de Nieve, el gran pianista y cantante cubano. Porque las ciudades tienen vida propia, por mucho que en nuestras mentes las imaginemos de una manera inmóvil. Algunas cambian deprisa por el dinero que reciben, por revoluciones, por el impulso. Sucedió, por ejemplo, tú has mencionado en alguna ocasión, comparando París con Barcelona de cara a los Juegos Olímpicos, lo que ocurrió con Barcelona en el 92. Hay otras ciudades como La Habana, que aunque han sido centro neurálgico, cultural, económico, también comenzaron a vivir como suspendidas entre dos tiempos, ¿no? en un limbo, el del recuerdo del crecimiento y el detrimento de las vidas de muchos de quienes vivían. Que no sé si tú has estado en La Habana, Marc, cuando caminas por allí ves perfectamente, por los simplistas que somos cuando vemos las cosas desde fuera, que se nos escapan muchos detalles y muchas historias que hacen de esta ciudad no solamente un escenario de grandes cambios para los cubanos, para América Latina. De una manera es una ciudad con un relato propio, es una ciudad maravillosa en la que ves el pasado como si estuviera absolutamente petrificado y en la que imaginas a lo mejor un futuro que nadie desea que llegue, un futuro lleno de Starbucks, por ejemplo, ¿no? Sí, Javier, he estado en La Habana, pero debo decirte que mi conocimiento de La Habana es superficial, es muy superficial. He estado solamente una vez, pero tuve la suerte de que esa vez fuera un momento particular, muy particular. Fue marzo del 2016, no sé si te suena esta fecha. Acabo de leer un libro sobre La Habana que describe ese momento al que me refiero como, abro comillas, un instante de un extraño esplendor para La Habana, un instante, comillas, surgido de las entrañas de sus ansias y sus esperanzas. En breve hablaremos con el autor de estas líneas, pero estas palabras reflejan, creo, muy bien ese extraño esplendor que después se esfumó y dejó paso de nuevo a la frustración y el asombro. Estuve en La Habana en 2016, te decía, para seguir la visita de Barack Obama, que entonces era el presidente de Estados Unidos y que había puesto en marcha una política de deshielo, una política y una visita que parecían poner fin a décadas de guerra fría entre Estados Unidos y Cuba y parecían abrir una etapa de esperanza después de décadas de dictadura comunista. En los mismos días de la visita de Obama tocaron por primera vez en La Habana los Rolling Stones. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y fue maravilloso ver aquel concierto. Y sobre todo, no ver aquel concierto, sino ver a los habaneros viendo a los Rolling Stones. Yo conocía entre poco y nada La Habana y Cuba y evidentemente la impresión que me llevé de la ciudad estaba muy distorsionada por el carácter particular de aquellos días y que después resultaron efímeros. Pero creo que sí percibí en aquel momento lo que después he leído en una novela del autor que acabo de citar y al que escucharemos en unos segundos, y esta novela decía sobre este 2016 habanero, y cito, comillas, algo estaba ocurriendo, algo que deseaba ocurrir, y La Habana poco a poco dejaba de parecerse a La Habana, o la urbe empezaba a sentirse más cerca de lo mejor que podía llegar a ser La Habana, esa ciudad narcótica de perfumes, luces, tinieblas y fetideces extremas. Se percibía como un aura benéfica que se palpaba en el aire, se cierran las comillas. Había algo en el aire, una sensación de caída del muro de Berlín, y lo digo desde Berlín. Esa sensación, desgraciadamente, fue equivocada y ahora hay una sensación de que todo esto se ha derrumbado y de que el tren de la esperanza y la democracia y la prosperidad han vuelto a pasar de largo de La Habana y de Cuba.
Es autor y escritor, es un viejo amigo de este programa, Leonardo Padura, en Radio Barcelona. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Marc, allá en Berlín. Dentro de poco te haré la visita. Ah, mira. Sí, buenos días. Mira, habla más de sensaciones. Ahora estás en Barcelona, sé que pasas un tiempo aquí, un tiempo allí. Cuando regresas, ¿cuál es tu primera sensación? La primera es el calor. Eso no me falta. Y la segunda, realmente, que he regresado al sitio donde soy. Ya me está pasando eso un poco con algunos lugares de España, porque vengo con tanta frecuencia, trabajo aquí, tengo una relación ya muy profesional, personal, espiritual con España. Pero cuando yo llego a mi barrio, cuando llego a Mantilla y siento el calor y siento el ambiente, pues sé que estoy en el lugar en el que soy más la persona que soy. Y cuando llegas allí, ¿ves la evolución o pasa como cuando tienes hijos, que los ves crecer y no te das cuenta de que son mayores? ¿Te acuerdas de cómo era? No, lamentablemente esa evolución ha sido tan violenta, tan marcada, que la veo la evolución de lo que fue ese barrio cuando yo era un niño y jugaba béisbol ahí en la esquina, cuando fui un adolescente joven, y bueno, todos estos años después, los años 90, con aquella crisis que se llamó el periodo especial en tiempo de paz, un eufemismo, era una crisis profundísima. Después estos años que terminaron en ese momento que ahora recordaba Marc, del 2016, en que de pronto parecía que todo iba a cambiar. Y mucha gente lo pensó, yo lo pensé, pero afortunadamente Mario Conde, mi personaje, me decía, oye, no te hagas ilusiones. Él es tan pesimista, el muy cabrón, que se anticipa. Yo creo que los pesimistas ven lo malo que puede pasar antes que los demás, incluidos muchos, por supuesto, los optimistas. Y es lo que ha pasado, y un poco es a donde llego en este nuevo libro que acabo de publicar. Que se llama Ir a La Habana. Está Ir a La Habana. Publicado ahora en España por la editorial Tusquets. Mario Conde es tu detective favorito, o tu alter ego, no sé cómo llamarlo, y es ese hombre que ve cómo todo cambia para que nada cambie, ¿no? Marc, tú has leído las novelas de Mario Conde, ¿no? Sí, por supuesto. Y además las leí algunas antes de ir a La Habana a seguir a Barack Obama y a ver a los Rolling Stones para meterme bien en el ambiente. Pero, Leonardo, me gustaría saber por qué se frustró ese momento de esperanza de 2016. ¿Qué pasó para que todo aquello se esfumase y pareciese el sueño de la Cenicienta un poco? Sí, es que se formó de pronto lo que podemos llamar la tormenta perfecta, ¿no? 2016, Obama en Cuba, un gran ambiente de esperanza, de movilidad social, de que las cosas podían funcionar, y ya algunas personas con capacidad de decisión del gobierno cubano empezaron a temer que las cosas se le fueran de las manos y empezaron a ajustar algunos tornillos, pero lo hacían con la mano. Y en enero del 2017 Trump les dio el destornillador para que pudieran apretar más. Trump llegó con una política de desmontar todas las políticas de Obama, incluida la política con respecto a Cuba. Fuimos a un punto que ni siquiera en administraciones recientes, por no remitirme a los años 60, administraciones como la de Bush, que fue muy fuerte con respecto a Cuba, se había llegado. Prácticamente se cancelaron esas relaciones y se canceló cualquier posibilidad de acercamiento. Se endureció el embargo, se endureció muchísimo el embargo. Después llegó la pandemia, y se puso más complicada las cosas para todo el mundo. Pero bueno, Cuba, que tenía una gran dependencia del turismo, pues lo sufrió y lo sigue sufriendo. Porque además, disculpa Javier, un momentico, entre las medidas de Trump está la de que Cuba entró en la lista de países que patrocinan o no colaboran en la lucha contra el terrorismo, lo que ha significado, por ejemplo, que ustedes, los europeos que vayan a Cuba, después no pueden ir a los Estados Unidos con la visa digital, tienen que pedir un visado con todos los trámites normales. Y bueno, todo esto sumado a una estructura económica que es disfuncional y que no funciona,
pues bueno, ha creado esa tormenta perfecta. Es verdad. Mira, hablas del turismo, Leonardo. Hicimos un programa desde Cuba, pasamos un tiempo en La Habana y nuestra sensación cuando contemplábamos esa ciudad, o mi sensación por lo menos, era pensar, algún día llegará el capitalismo y esto será un parque temático. Tú ves La Habana y dices, me gustaría que algunas cosas cambiaran, pero otras me gustaría que no cambiaran nunca. Ese es un gran dilema y esto lo he hablado mucho yo con urbanistas, con arquitectos, con gente preocupados y conocedores de cómo pueden funcionar las cosas en una ciudad. El hecho de que La Habana prácticamente, hay una maqueta de la ciudad que está ahí en la zona de Miramar, y La Habana colonial, La Habana republicana y La Habana revolucionaria están representadas en 3 colores distintos. La Habana colonial tiene un 5% del espacio de la ciudad. La Habana revolucionaria tendrá un 10%, es decir, que el 85% se construyó en esos años de 1902 a 1958. Y esa ciudad todavía existe y se ha quedado prácticamente detenida. ¿Qué va a pasar con ella? Porque los niveles de deterioro son grandes, pues bueno, es complicado. La Habana colonial, afortunadamente, se recuperó una parte de ella. Es el casco histórico más grande del Caribe, más grande porque bueno, La Habana es una ciudad muy importante, es más grande que el de Santo Domingo, el de San Juan, el de Panamá, el de Cartagena, que los conozco todos, es decir, te estoy hablando con conocimiento de causa. Y necesita una serie de inversiones que revitalicen esa ciudad y que la amplíen, que la modernicen. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Cómo esto se va a administrar? Es la gran interrogación, porque siempre hay 2 tendencias. La tendencia de borrón y cuenta nueva, y empiezo a tumbar edificios y empiezo a levantar moles de concreto y cristal, y junto con eso, bueno, toda una serie de elementos que acompañan a esa invasión urbanística, arquitectónica, social, porque es incluso social, y económica, por supuesto, que puede haber en una ciudad. De todas maneras, necesita cambios, necesita mejoras, necesita ayuda, y lo que pasa es que habría que, ojalá se pudiera hacer a un ritmo y con una perspectiva, y digo esta palabra con toda exactitud, porque creo que sea una transformación a nivel humano y con carácter humano. Leonardo, escribes en el libro Ir a La Habana que tú vas a seguir escribiendo desde La Habana, sobre La Habana, y dices, y lo haré, y cito, y lo haré hasta que me expulsen por lo que pienso y escribo, o hasta que yo mismo me dé por vencido. ¿Temes que te expulsen? ¿O piensas que un día te vas a dar por vencido y te vas a marchar? Bueno, son posibilidades. Ojalá que ninguna de las dos ocurra. A mí me encanta viajar. He comprobado, yo tenía un gran temor, Marc, de que no fuera capaz de escribir fuera de mi casa, de mi estudio, fuera de Cuba. Y he comprobado que puedo hacerlo, Ahora, recientemente, en estos últimos años, hago algunas estancias, por ejemplo, aquí en Segur de Calafell, y veo que soy productivo. Pero nada, es una posibilidad que espero no se concrete ni por parte de los expulsadores ni por parte del presunto expulsado, porque bueno, mira, es que yo llego ahí a La Habana, a mi casa, a mi barrio, cruzo la calle, voy a ver a las vecinas de enfrente, que son vecinas que han vivido ahí toda la vida, y a la media hora yo ya tengo el diagnóstico exacto y preciso de todo el espectro de la vida nacional y de la vida de cada uno de los vecinos de la cuadra. Ahí se sabe todo, desde el precio del dólar, el precio de la carne de res en el mercado negro, hasta cuáles son las muchachas del barrio que más recientemente se han rasurado sus partes sexuales. O sea, todo. Todo lo sé, salgo ahí. Entonces, y además, dicho en el lenguaje que yo quiero utilizar, en el lenguaje habanero, porque, bueno, te he dicho, esto de rasurar y parte, esto no me lo dicen así, por supuesto. Ya.
Lo que pasa es que, claro, no tiene que ser extraño, ¿no? Mirar a tu alrededor en ese barrio y saber que esa gente con la que convives no puede leer tus libros. Bueno, puede leerlos, pero se las tiene que buscar para leerlos. Es un dolor realmente. Bueno, algunos de esos con los que hablo son los beneficiarios de la maleta de libros que siempre me llevo a Cuba, ¿no? Y ahora mismo yo venía para acá hablando con mi jefa de prensa aquí en la editorial Tusquets, con Delia Luzán, y estábamos ya planificando cómo voy a hacer un envío de unos libros para Cuba, porque no me puedo llevar los libros en mi maleta. Pero ya me contaste que vienes con maleta llena, maleta vacía, y la vacía es para llevarla llena de libros, ¿no? No, pero ahora cada vez más la llevo llena de comida, porque la situación también se ha complicado en ese sentido. Entonces, bueno, es un equilibrio que tengo que jugar ahí. Javier, el problema es que mis libros se han editado, muchos de ellos en Cuba, ediciones pequeñas. Los últimos no se han editado por editoriales institucionales. Hemos hecho unas pequeñas ediciones de una manera alternativa, pero imagínate tú lo que puede ser en un país como Cuba, que sigue siendo un país de lectores, afortunadamente sigue siendo un país de lectores, una edición de 1000 ejemplares de una novela mía. Eso es una gota de agua en el mar. Pero la gente se la busca, somos... y esto es universal, Alguien me decía el otro día, no, porque en Cuba con la miseria la gente, digo, oye, mira, recuérdate que muchos de esos comportamientos los escribieron Cervantes y Quevedo en las novelas de la picaresca. Esto es universal, y la gente crea mecanismos de supervivencia. Y hay mucha gente que se lee mis libros, por supuesto, por un camino que hemos practicado durante 4 siglos, que es la piratería. En Cuba la hemos practicado mucho. Incluso fue una de las fuentes de riqueza en la época colonial. Y bueno, con la piratería la gente lo lee donde puede. Lo lee lo mismo en un teléfono que en una tablet, que en la pantalla de un ordenador, porque además en Cuba nunca se ha vendido un Kindle y somos pocas las personas que lo tenemos, pero la gente se lo busca, y un libro, y esto después de todo es bonito. Ustedes, cualquiera de los dos, compra un libro y es el libro de ustedes, y lo lees tú, lo lee tu esposa, lo lee tu suegra, si es lectora, tu hijo, 4 o 5 personas. Un libro en Cuba es el libro que tú compras y que lees tú, y que después va a leer toda tu familia, todos tus vecinos, los vecinos de los vecinos, y muchas veces pierdes el libro porque esa cadena, hay un punto en el que es tan dilatada que tú pierdes el control. Pero eso, como te decía, al final esas soluciones de supervivencia crean unas redes de solidaridad que se comportan en muchos sentidos, no solamente con un libro, se pueden comportar con muchas otras cosas. Nosotros que tenemos una cierta posibilidad, cada rato pasa alguien por la casa y me dice, oye, tú no tendrás ahí un antibiótico de tal tipo, en carajo, y yo miro los que tengo ahí y digo, no, de ese no tengo, pero a veces tengo, y entonces digo, mira, te voy a dar 5 pastillas porque el blister que tengo tiene 10 y yo tengo que darme con 5 porque... Pero bueno, todo eso y pasa con mucha frecuencia, y te digo, son las cosas que a uno le dicen, bueno, la humanidad está tan cansada, tan jodida, tan agobiada, pero que todavía quedan reservas de humanidad, y eso es importante. Y que un libro sea leído por 100 o 200 personas es el sueño de un escritor y la pesadilla de la editorial, pero yo prefiero quedarme con el sueño del escritor. Mira, yo digo que en definitiva es lo que se está produciendo con eso, cuando en un país donde ese libro no se edita, no circula, por razones que pueden ser de carácter puramente económico, es decir, que no hay papel, y es verdad que no hay papel, pero que la gente busque la alternativa para leer lo que quiere leer es un acto de libertad, y ese acto de libertad uno tiene que aplaudirlo, no apoyarlo, porque tampoco uno es tan que está tonto. Tu editora delante, además, hombre, claro. No, aquí está Delia y me está mirando con cara de lo que está diciendo. No, ellos lo saben. Incluso mi editorial me apoya porque durante años nos han dado permisos para hacer impresiones de los libros en Cuba sin cobrar derechos. Qué bueno. Es decir, que los libros esto ha sido en coordinación con Tusquets Editores, con Beatriz de Moura y Tony López Lamadrid durante muchos años, ahora con Juan Cerezo y todo el equipo que está ahí en Tusquets, que es lo mismo, es el espíritu de Beatriz y de Tony que sigue funcionando ahí, y bueno, tienen esa capacidad de poder decir, bueno, esto es un negocio editorial, pero es un negocio
editorial y funciona de maneras diferentes. Bueno, pues Leonardo, gracias por el diálogo. Ahora charlando contigo, mira, me gustaría solamente tener un recuerdo para Mauricio Vicent y además un abrazo a sus padres porque me acabo de acordar de él. Mira, yo estaba pensando el otro día que este libro, si Mauricio hubiera estado en La Habana, Tusquets habría tenido que pagarle el billete business y traerlo para acá, para España, para que fuera conmigo por todos los lugares donde voy a presentar, porque era el presentador hombre ideal de ese libro, el presentador un cuarto perfecto, poder casi. Porque además teníamos él y yo una relación de complicidad con muchas cosas, claro. Como periodistas, como personas, como gente. A ver, pues, Mauricio era ya casi más habanero que cualquier otra cosa. Sí, por mucho que él lo negara, ¿no? Sí, pero... No, esto, bueno, en fin. Hay algún recuerdo solamente para Mauricio, sobre todo un abrazo enorme a sus padres. Seguro. Que Leonardo Padura, el libro se llama Ir a La Habana, publicado con Tusquets, como siempre un placer. Si pasas por Madrid, vente a vernos, Leonardo, un abrazo. Seguro, un abrazo Javier, un abrazo Marc. Hasta ahora. Un abrazo, nos vemos en Berlín. Nos vemos en Berlín, gracias. Con las mismas de matar. Hasta la semana que viene, Marc, cuídate. Gracias, Javier, hasta la semana que viene. Y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.